Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas tardes. Presentamos en esta tarde la mesa del grupo Polemos, conformada por el profesor Javier Palomino, quien es bachiller de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del grupo Polemos Investigaciones en Teoría Crítica, y actualmente desarrolla una tesis en torno al fetichismo de la mercancía en Karl Marx. Por otro lado, también tenemos la disertación del profesor Gonzalo Aguirre, y estudiante de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en teoría musical 1 y 2, especialidades en lengua y repercusiones indoamericanas, integrante del grupo Polemos en investigaciones en teoría crítica. Pues comenzamos con el profesor Javier Palomino. Adelante, profesor. Buenas tardes con todos. Gracias por eh, la invitación y a la vez también poder participar en este evento tan importante para poder presentar nuestras investigaciones al respecto, ¿no? Bueno, parte de la inspiración de estas investigaciones tiene que ver también con los estudios que ha estado realizando el grupo Polemos, Investigaciones en Teoría Crítica este año, que es justamente el pensamiento de George Lukács. Y fuente de la inspiración justamente ha sido, al menos en mi trabajo, la obra del joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, lo que yo pretendo, ¿no? Y justamente como ya se mencionó en la presentación, lo que yo pretendo es relacionar al menos este concepto de positividad que se encuentra en Hegel con un término que se va a presentar más adelante también en el mismo Hegel, que es el término de alienación, y que se va a presentar también en Marx. Y también el concepto que luego se va a desarrollar en el Capital, que es el concepto de fetichismo de la mercancía. Entonces, este trabajo que estoy presentando es parte de un proceso también de investigación, como parte de una investigación total que es el concepto de fetichismo de la mercancía en Marx, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de buscar, al menos en este trabajo, es eh, o rastrear por lo menos, es el concepto de alienación en el concepto de positividad, ¿no? Mi ponencia titula así como se puede ver, ¿no? De Werner Frankfurt, la transformación del concepto hegeliano de positividad en el marco de la crisis de concepciones sociales. Bueno, como lo mencionaba, ¿no? En primer lugar, lo que deseo en este trabajo es ver cómo el concepto de positividad tuvo un cambio en el proceso de desarrollo del joven Hegel. Y sin embargo, a pesar de que se suele pensar que el concepto de positividad, eh, eh, podría decirse, tuvo un retroceso, en realidad sirvió como punto de partida para el nacimiento de la dialéctica, ¿no? Si tuviéramos que hacer de repente una periodización de manera un poco, quizás un poco tosca del joven Hegel, podríamos hacer de repente partiendo de su periodo de Tubinga, luego el periodo de Berna, luego el periodo de Frankfurt y luego a su periodo de Jena, ¿no? Bueno, como digo, es una periodización un poco tosca que puede en realidad esquematizar, si bien por un lado bien, por otro lado también puede perjudicar. Sin embargo, nos puede servir pues para ver algunos cambios interesantes que se han dado en este concepto, ¿no? Desde Berna hasta Frankfurt, ¿no? Y les mencionaba, ¿no? Que como antecedente habría que ver primero que en el caso del joven Hegel de Tubinga hay una diferenciación entre lo que es la religión objetiva y la religión subjetiva, ¿no? En que la religión objetiva pues es presentada como algo muerto, como un discurso racionalizado, frío, mientras que la religión subjetiva es una religión de los sentimientos, ¿no? Del acto del ser interior, ¿no? Por eso es que les comentaba que en el caso de Hegel, él dice estas siguientes palabras, ¿no? Que la religión objetiva, ¿no? Sucede que la memoria es la tumba donde se conservan los muertos y se clasifica como una colección de piedras, ¿no? Y específicamente cataloga la religión objetiva de religión objetiva al cristianismo, que es una acción de muertos, ¿no? Donde el hombre intenta en ellas convertirse en objeto, hacerse dominar totalmente por un poder ajeno, ¿no? Bueno, la idea
de positividad, como vamos a ver, y que tiene sus antecedentes en esta diferenciación que hace Hegel en Tübingen, es justamente una especie de poder que se impone al individuo, ¿no? Es como la- el quiebre que hay entre la totalidad y el individuo, ¿no? Y esto es interesante porque Hegel lo que va a explicar es que en las antiguas repúblicas como es Grecia y Roma no existía esta división tajante entre lo que es el individuo y el todo social. La división entre el individuo y el todo social más bien se desencadena eh, como origen en el mismo desarrollo del cristianismo y se ha ido desarrollando también en la modernidad, ¿no? Y es por eso que Hegel, al menos en su periodo republicano de Berna, logra ver en la Revolución Francesa la esperanza de esa renovación de las repúblicas antiguas, ¿no? Y ahí podemos encontrar algunas semejanzas incluso con Robespierre, ¿no? Cuando habla del culto al ser supremo. Eh, Ahora, este concepto de positividad que vamos a ver y que y que se puede rastrear en el concepto de religión objetiva, nos va a servir también para quizás ya en otro trabajo, en otra presentación, podamos entender estos antecedentes del concepto de alienación, que se desarrolla sobre todo en el caso de Hegel, ya en las lecciones de 1805 y 6, y que obviamente están expuestos en la fenomenología del espíritu, ¿no? Y como mencionaba, pues esto es sabido, que esta idea de alienación, obviamente, con los cambios correspondientes que se tienen que apreciar, esto aparece también en Marx, ¿no? En los manuscritos económicos filosóficos. Y que luego finalmente se va a derivar en un concepto, quizás el último concepto que se relaciona a esto y que pudo desarrollar Marx en el Capital, que es el fetichismo de la mercancía, ¿no? Y que una idea del fetichismo de la mercancía, para que se pueda entender la razón de este trabajo, es que existe un todo económico que se impone a los individuos, ¿no? El individuo no se siente, podríamos decir, no se siente reconciliado con el todo social, con el todo económico, sino que al contrario siente el individuo un quiebre frente al todo, ¿no? Es decir, es la economía la que finalmente domina a los seres humanos como totalidad. Y bueno, esta idea podemos encontrarla pues ya en Hegel, en estos escritos de juventud, solamente que de una manera todavía mistificada eh, y revestida, podríamos decir, como una crítica a la religión cristiana, ¿no? Y bueno, eso ya lo encontramos, como lo acabo de decir, en la religión objetiva, que luego pues Hegel ya va a convertirlo en el concepto de positividad, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hegel de este concepto de positividad? Un concepto muy, muy interesante. Bueno, en primer lugar hay que entender que en el periodo de Berna, ¿no? Anterior a Frankfurt, en el periodo de Berna la división que hace Hegel entre positividad y no positividad es una división todavía, podríamos decir, tajante, ¿no? Para Hegel, las repúblicas antiguas se caracterizaron justamente por no tener positividad, es decir, donde las relaciones del todo social con el individuo estaban relacionadas y conciliadas, ¿no? Estaban en plena unidad y se encontraban de manera armónica, ¿no? Más bien lo que ve Hegel en la situación moderna y que viene originado pues por el cristianismo es esa división entre el todo social y el individuo. No hay una conciliación armónica, más bien. Esa conciliación armónica de las antiguas repúblicas para Hegel se ha perdido, ¿no? Eh, entonces, en el periodo de Berna, este concepto de positividad tiene todavía una división, como se suele decir a veces en el marxismo, una división todavía metafísica, ¿no? Una división, podríamos llamarle tosca todavía, ¿no? Sin embargo, resulta interesante y Hegel lo define de esta manera, ¿no? La positividad. Hegel dice, ¿no? La fe positiva es un sistema de enunciados religiosos que posee una verdad para nosotros por el hecho de haber sido establecido por una autoridad, la cual no podemos rechazar y a la que debemos someter nuestra fe. En este concepto aparece primero un sistema de enunciados o de verdades religiosas que, independientemente de lo que tenemos por verdadero,
debe ser considerado como verdades y que aunque nunca hubieran sido tenidos por verdaderos, seguirían siendo verdades. Estas verdades, que por lo anterior se han llamado a menudo verdades objetivas, deben transformarse ahora en verdades para nosotros, en verdades subjetivas, ¿no? De esta manera, Hegel hace un acercamiento pues, al concepto de positividad, ¿no? Bueno, yo lo que menciono es lo siguiente, ¿no? Este sistema de verdades que deben ser aceptadas es muy distinto de la religiosidad antigua, como lo habíamos mencionado, pues en esta no existe una contraposición entre el individuo y el todo social, sino que ambos se encuentran en una relación armónica, ¿no? Y mencioné también un ejemplo, y que lo vamos a ver también dentro de un rato, eh, en el escrito, pues la positividad de la religión cristiana. Ahí Hegel lo que hace es una diferencia interesante entre lo que son las repúblicas antiguas y también las condiciones que generaron una modernidad donde predomina la positividad, ¿no? Y compara por eso ahí a Sócrates con el personaje de Jesús. Pero específicamente eh, compara los discípulos, por ejemplo, de Sócrates con los discípulos de Jesús, ¿no? Y su relación con la vida y actividad pública y su rechazo con la vida privada, ¿no? Lo que vamos a ver dentro de un momento es cómo en el caso de Sócrates, para Hegel, había una armonía con el todo social y esto se manifiesta, por ejemplo, cuando Sócrates no rechaza que sus discípulos participen en la vida política, mientras que en el caso de Jesús, sus discípulos más bien había para Hegel eh, una suerte de indiferencia a los asuntos, digamos, estatales, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Y con esta diferencia, lo que nosotros vemos que en el cristianismo se van manifestando relaciones contrapuestas entre el individuo y el Estado, mientras que en las antiguas repúblicas dicha contraposición no existía. Ahora, ¿dónde encontramos la base teórico-filosófica de este concepto, o mejor dicho, de esta crítica de la positividad, ¿no? Bueno, la base teórico-filosófica con la que Hegel puede realizar este contraste, ¿no? Entre la antigüedad no positiva, de no positividad, ¿no? De no quiebre entre el todo social y individuo, y más bien con una modernidad en la que sí existe tal quiebre entre el todo social y el individuo. La base teórico-filosófica, entre otros, en lo que se puede basar Hegel, es la ética kantiana, ¿no? Hegel estaba de acuerdo en esta época con la idea de la crítica de la razón práctica en la que se postula la autonomía del sujeto para darse su ley, ¿no? Kant dice lo siguiente, ¿no? En la crítica de la razón práctica: la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes que le convienen. Por el contrario, toda heteronimia del arbitrio no solo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria a su principio de la moralidad de la voluntad. Entonces, Hegel luchaba también contra esta heteronimia, al igual que Kant, y criticaba por ello justamente la positividad cristiana, en la que la ley, la fe o la religión se manifestaba como una objetividad frente al sujeto, como algo ajeno frente al sujeto, ¿no? Y sin embargo, ya en esta etapa es notable una diferencia muy importante con Kant, ¿no? Y es lo que pueden de repente apreciar en la diapositiva, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia, ¿no? Mientras el filósofo de Königsberg apela al sujeto inteligible y aislado, Hegel apela más bien al sujeto colectivo, es decir, da mucha importancia a la actividad autónoma del pueblo, como dice George Lukács, ¿no? Entonces, eh, em, mientras que Kant aborda su crítica de la razón práctica, podríamos decir, y esto según la crítica hegeliana, a un sujeto individual, más bien Hegel va tomando la ética kantiana, pero abordándolo desde el punto de vista de un sujeto colectivo, ¿no? Y Hegel toma en cuenta justamente esta división, que también se da en la crítica de la razón práctica, entre la ética en correspondencia con el mundo nouménico y el mundo fenoménico, ¿no? Kant, para resolver el problema de la libertad, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica, si lo resumimos de una manera tosca, podríamos decir pues que
para Kant la libertad se repliega al ámbito nouménico, porque es en el ámbito nouménico, o en el ámbito, mejor dicho, del yo inteligible, donde no rigen las categorías del mundo fenoménico, como la causalidad, etc. Mientras que cuando se realiza una acción ya en el mundo fenoménico, empírico, es ahí donde rigen las categorías como la causalidad. Entonces, para Kant, esta división, digamos, que hace, es una división, podríamos decir, naturalizada en el sujeto individual. Hegel toma en cuenta esto, ¿no? Esta división entre la libre conciencia moral del yo en el ámbito inteligible, podríamos decirlo así, y más bien una realidad objetiva contrapuesta a la conciencia moral. Hegel toma en cuenta esta división, pero para él esta contraposición no es eterna y ahistórica, sino que es todo lo contrario. Es histórica y pertenece justamente a algo que se ha ido desarrollando desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Hegel lo que está diciéndonos con esto es pues que estas contraposiciones, ¿no? entre la realidad objetiva, donde rigen las categorías de causalidad, y más bien la libre conciencia moral de yo, este quiebre no existía, por ejemplo, para él en las antiguas ciudades-estado, ¿no? No existía para Hegel eso en las antiguas ciudades-estado republicanas, ¿no? Al contrario, existía esa autonomía moral, pero ya no desde el punto de vista del sujeto individual, sino desde el punto de vista del sujeto colectivo. Por eso es que no podía hablarse de una división tajante entre individuo y colectivo, según Hegel, ¿no? Y este aspecto es muy, muy interesante, porque como vamos a ver dentro de un momento, ya en la época de Frankfurt, es que Hegel va a comenzar a criticar también esta ética kantiana, esta ética autónoma, ¿no? Entonces, eh, lo que dice justamente Hegel al respecto es que finalmente esta división es histórica. Ahora bien, cuando Hegel justamente quiere hacer esas comparaciones entre la antigüedad y la modernidad, lo hace con la esperanza de una renovación de la antigüedad. O sea, lo que quiere Hegel es que a través de la inspiración de la Revolución Francesa se pueda lograr también una renovación de las antiguas repúblicas, ¿no? Las antiguas repúblicas. Pero Hegel, a su vez, y esto es interesante, nos menciona cómo las características de la Alemania de su tiempo están muy lejos también de conquistar esas características que había en la Grecia antigua y también en la Roma republicana, ¿no? Para Hegel, efectivamente, también en Alemania hay características de positividad, en el sentido de que el todo social se presenta como ajeno. ¿Y cuáles son esas características? ¿No? Bueno, en primer lugar, respecto a la tradición, ¿no? Hegel dice que, literalmente, que en la Grecia antigua, en su tradición religiosa y poética, tienen en sus cantos a un Harmodio y un Aristogitón, ¿no? Tradición que vive en la boca de su pueblo. Bueno, esto se refiere a los tiranos que asesinaron, pues, se refiere a los antitiranos que se encargaron del asesinato de Hiparco, ¿no? Y que para el pueblo, según Hegel, representaba pues un símbolo de liberación, ¿no? Entonces, según Hegel, esta tradición vivía en los cantos de su pueblo, ¿no? Arraigado a su pueblo. Pero ¿qué sucede más bien en la Alemania y su tiempo? Dice Hegel. Más bien en Alemania, dice Hegel, carece de tradición propia. Su memoria está llena de un pueblo extraño. No se refiere al pueblo de Israel y de sus reyes. O sea, de cosas que no nos afectan, dice Hegel, en lo absoluto, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre una antigüedad no positiva y más bien una modernidad alemana positiva, donde más bien las tradiciones se nos presentan como algo ajenos al pueblo. Y por otro lado, en cuanto a la poesía, también muy relacionado a esto, está, por ejemplo, lo que dice Hegel, ¿no? Sófocles y Fidias. Esto es un arte popular, arraigado también a su pueblo y que mueve a una nación entera. Y Hegel, burlonamente, también menciona a algunos poetas como Holt y Burger, ¿no? Que hacen juegos idílicos que no son nada para el pueblo, no tienen tampoco arraigo popular, ¿no? Entonces,
Lo que nos quiere decir Hegel con esto es que el pueblo alemán no tiene una fantasía religiosa arraigada a su historia y carece, por tanto, de una fantasía política, ¿no? Y que todo esto es producto finalmente de la religión cristiana positiva, ¿no? Otro aspecto que se puede encontrar como diferencia y que hace contraste Hegel en la positividad de la religión cristiana, ¿no? Es uno de sus primeros escritos muy importantes. Otra comparación es esta, ¿no? Acerca de las leyes políticas, ¿no? Mientras que en las antiguas repúblicas la obediencia era libre, era una obediencia libre de las leyes, y el Estado era como producto de la propia actividad humana y se generaba por lo tanto un sentimiento colectivo. Más bien con el proceso de su desaparición, ¿no? de estas antiguas repúblicas, también desaparece el Estado como producto de la propia actividad del hombre, ¿no? Y aparecen más bien los sentimientos individuales, ya no se generan esos sentimientos de colectividad, ¿no? Por otro lado, en las antiguas repúblicas, ¿no? Los dioses eran consejeros, ¿no? Pero finalmente su poder podía ser enfrentado por los hombres si es que chocaban con la libertad de este, ¿no? Pueden recordar en cómo había intentos de enfrentarse a los dioses. En cambio, los dioses, con la desaparición de las antiguas repúblicas, y aquí Hegel se está refiriendo obviamente al desarrollo del cristianismo, los dioses se imponen a la voluntad y la libertad humana. Los dioses, más que consejeros, son señores. Y por último, un predominio libremente concedido a los gobernantes por el uso de sus riquezas en las antiguas repúblicas, mientras que en su desaparición el predominio es por la fuerza. Hay una desproporción de la fortuna y cada cual trabaja para sí, ¿no? Entonces, la vida de los hombres de la antigüedad tiene su centro en el ámbito público. Sus ideas privadas, sus sentimientos y sus pasiones tienen que ser, pues, de tal naturaleza que no queden nunca fijados en la esfera privada, sino que pueden siempre desembocar sin obstáculos en la vida pública, ¿no? Entonces, así pues, en el cristianismo, el pueblo no siente la religión como suya, sino como un sistema religioso objetivo, como lo dado o como heteronimia. En las repúblicas antiguas la religiosidad era distinta, el pueblo la sentía arraigada en su vida. Hegel llega a desdeñar la poesía alemana por no cumplir ese arraigo que lograron tanto Sófocles y Fidias, ¿no? Que hemos comentado. Esta concepción de la antigüedad lleva a Hegel a buscar en la Revolución Francesa, a pesar de su posterior rechazo al jacobinismo, la esperanza de la renovación de esa autonomía antigua del sujeto colectivo. Y esta esperanza tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que el 18 Floreal, Robespierre, relaciona los principios republicanos con las fiestas populares y el culto al Ser Supremo. De manera similar, también pues Hegel ve la relación estrecha entre la república y la religiosidad no positiva. Lo importante para nuestro trabajo, ¿no? Lo importante para nuestro trabajo, más allá de esta descripción religiosa hegeliana, es el hecho de que Hegel usa el concepto de positividad para describir un estado de cosas que se caracteriza por ser imponente, ajeno y objetivo al pueblo. Y el hecho de que vea una salida a este estado de cosas, ¿no? O sea, son dos cosas importantes lo que hay que notar acá. En primer lugar, si nosotros prescindimos de esta vestidura de crítica religiosa, podemos encontrar una crítica justamente hegeliana de un estado de cosas donde el todo social se vuelve ajeno justamente a la colectividad, ¿no? El todo se vuelve ajeno e impuesto justamente al colectivo social, ¿no? El colectivo no lo siente como suyo, ¿no? No lo siente como suyo. Bien. Y el otro punto también a tomar en cuenta es justamente el hecho de que Hegel vea en la Revolución Francesa una esperanza de salida, ¿no? Una esperanza de salida, ¿no? Y eso es justamente lo que caracteriza el concepto de positividad en el periodo de Bernard, ¿no? Repito, es una división un poco tajante, sin embargo interesante, ¿no? Es una división metafísica que hace Hegel entre una antigüedad no positiva, ¿no? Donde hay una conciliación entre la totalidad, la vida pública y la vida privada, y más bien la modernidad que está prácticamente, existe un divorcio entre el todo social y el individuo, ¿no? Y que Hegel trata de desentrañarlo en también en el origen del cristianismo, ¿no? Y bueno, y aquí aparece pues un contraste que Hegel
hace en los discípulos de Sócrates y los discípulos de Jesús que les había comentado, ¿no? Esa diferencia en que los discípulos de Sócrates son hombres de sociedad, ¿no? Sin que finalmente se traicione o se transmute su individualidad, ¿no? Siempre finalmente ellos vuelven a la vida pública, pero en el caso de los discípulos de Jesús, ellos se sustraen, ¿no?, de la vida pública, ¿no?, de la sociedad, y por lo tanto los aísla, ¿no? Y eso genera las condiciones para que sea una secta cerrada de frente estrecha, como dice Hegel, ¿no? Otras comparaciones muy interesantes es la que hace Hegel respecto a las fiestas populares, específicamente las mujeres griegas, ¿no? Lo que dice Hegel literalmente es esto, ¿no? En el caso de las fiestas populares, las mujeres griegas se les proporcionó en las bacanales un campo libre para desahogarse. Después del agotamiento del cuerpo y de la imaginación, venía una vuelta tranquila al círculo de los sentimientos comunes de la vida tradicional y pública, ¿no? La mena de salvaje era, en el resto del tiempo, una mujer razonable. ¿Listo? Mientras que, más bien, en el medioevo, esta locura, esta manía, como a veces se le puede llamar, es no colectiva, sino más bien individual o individualista, ¿no? La imaginación desenfrenada, dice, de las mujeres del medioevo hervía en las monstruosidades de la brujería, en la manía de descargar sobre otros los sentimientos de venganza y las pequeñas envidias, ¿no? Es decir, se tratan de locuras individuales. Y ya en la época de Frankfurt, para ir acabando, vamos a encontrar algo muy, muy interesante. Vamos a encontrar un cambio interesante respecto, en primer lugar, a la perspectiva que tiene de Kant, ¿no? Recuerden que en el periodo de Berna, Hegel estaba asumiendo él el imperativo categórico kantiano, digámoslo así, de una manera colectiva, ¿no? Aplicado a un sujeto colectivo, ¿no? Pero en la época de Frankfurt, Hegel va a tener una crisis de sus concepciones sociales, ¿no? Debido también a las condiciones en las que se va apagando también la Revolución Francesa, una vez que había acabado el terror de Robespierre. Entonces Hegel se ve obligado a reconciliarse con la sociedad que finalmente ha tenido como consecuencia la Revolución Francesa, ¿no? Hegel intenta reconciliarse, ¿no? Quiere ver cómo es posible al hombre vivir a pesar de estar en una sociedad positiva. Esto es en parte un retroceso, ¿no? Pero en este retroceso es donde va a Hegel a hacer nacer justamente su concepción dialéctica, ¿no? Y para entender esa diferencia que antes Hegel tomaba de manera crítica en el caso de Kant, podemos hacer este cuadrito que ustedes ven aquí, ¿no? De la manera siguiente lo podemos describir, ¿no? En el caso de Kant, pues el deber imperativo de la razón se impone a las inclinaciones de la sensibilidad, ¿no? A los sentimientos de placer, desagrado de los deseos, del amor, etc., ¿no? Kant llega a decir, pues, literalmente algo así como que la razón dicta sus normas a la voluntad y le señala el camino del buen hacer moral. El deber es necesidad de realizar una acción por respeto a la pura ley, ¿no? Bueno, esto Hegel lo asumía antes, y cuando lo asumía desde el punto de vista del sujeto colectivo. Sin embargo, ahora Hegel va a ser crítico con esta postura, ¿no? En primer lugar, va a volver a abordar esta cuestión desde el punto de vista del individuo, debido a la crisis de sus concepciones sociales. Y por otro lado, la crítica que le va a hacer a Kant al respecto es que cuando el imperativo de la razón se impone a las inclinaciones y el sujeto, digámoslo así, renunciar a sus inclinaciones por respeto a la ley moral, Hegel lo que nota es que así haya esa obediencia por parte de un sujeto, todavía eso no quiere decir que las inclinaciones no hayan desaparecido, sino que las inclinaciones aún siguen latentes, ¿no? Por lo tanto, esa unidad que buscaba Kant a través del imperativo de la razón, finalmente para Hegel no se da debido a que todavía quedan latentes las inclinaciones de la sensibilidad, pero que a fin y a cabo están subyugadas pues por la ley moral. Pero eso no quiere decir que desaparezcan las inclinaciones. Y eso es lo que justamente Hegel intenta criticar pues, a este imperativo kantiano, ¿no?
Y esto resulta pues muy interesante porque aquí Hegel ya en Frankfurt lo que está buscando es una reconciliación del individuo plenamente con el todo social, ¿no? Y lo que está viendo es que en el caso del imperativo todavía no se logra una plena unidad, sino que al contrario, el imperativo todavía se le presenta como algo ajeno al individuo. O sea, el individuo finalmente, por más que sea obediente a su imperativo de la razón según Hegel, va a quedar fragmentado, va a quedar en quiebre, ¿no? La manera en cómo Hegel va a intentar, pues, en esta época reconciliar al sujeto individual con el todo social que él ya asume como que está, que va a quedar, como que va a quedar de esa manera y así, ya no tiene tanto esas esperanzas que se encontraban en Berna respecto a la Revolución Francesa, ¿no? El intento en cómo Hegel el intento como Hegel trata de reconciliar pues el individuo con el todo social se manifiesta de esta manera, ¿no? En primer lugar, Hegel dice, por ejemplo, en un pasaje de otro escrito que es acerca también del cristianismo, ¿no? Acerca del cristianismo, Hegel dice, la actitud interna, es decir, la ley dada por mí mismo, supera la positividad, la objetividad de los mandamientos externos. El amor, los límites de la disposición interna, y la religión, los límites del amor. Hegel está pensando, por ejemplo, en el judaísmo, en tanto que para ellos, por ejemplo, la ley se les impone también como algo externo, ¿no? Y el hombre religioso obedece, ¿no? Pero finalmente ahí hay también una positividad, ¿no? Una positividad que se le impone como una ley externa. Para Hegel, la posición kantiana intentó solucionar, digamos, esa contraposición trayendo la ley que estaba fuera e incorporándola al interior del hombre. O sea, mientras en el judaísmo la ley es externa, la primera superación en el caso de Kant sería llevar la ley más bien al interior, ¿no? A través del concepto de deber. Sin embargo, aquí todavía hay un quiebre para Hegel, hay un quiebre. Y luego lo que hace Hegel es intentar superar, ¿no? este deber interno que todavía tiene rasgos de positividad según Hegel, a través de la inclinación del amor, ¿no? Es justamente en el amor donde encuentra Hegel una superación del deber kantiano, ¿no? Pero finalmente él logra ver que la inclinación del amor, la inclinación del amor son solamente como burbujas individuales, ¿no? Y por lo tanto necesita darse de una manera también objetiva y total. Y para eso Hegel habla pues ya de una religión, ¿no? O sea, una religión del amor. Pues bien, si nosotros nos quedamos pues con este revestimiento, digámoslo así, religioso, en realidad estaríamos viendo quizás poco provechoso lo que nos está diciendo Hegel al respecto en esta obra que es El espíritu del cristianismo y su destino, ¿no? Sin embargo, de aquí lo que se pueden extraer justamente son determinadas críticas sociales, ¿no? En primer lugar, lo que está haciendo aquí Hegel es un intento desesperado, ¿no? De encontrar al hombre reconciliado con la totalidad. Y eso es importante. Y lo curioso es que en la obra de Hegel, Hegel no logra llevar esto a sus últimas consecuencias. O sea, finalmente Hegel no logra reconciliar verdaderamente en la última etapa que es la religión, ¿no? Por eso es que incluso por ahí aplica el concepto de destino, entonces juega con un montón de conceptos, ¿no? George Lukács dice que este objetivo de Hegel de querer reconciliar al individuo con el todo social, lo hace Hegel de una manera tan abstracta que muchas veces resulta incomprensible, ¿no? Resulta incomprensible, ¿no? Y efectivamente, si uno se acerca a esa lectura, son muy difíciles, muy complejas al respecto, ¿no? Y donde Hegel constantemente está aplicando conceptos, luego los abandona, luego vuelve a retomar algunos conceptos y así sucesivamente. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Más allá del revestimiento religioso es el intento desesperado de Hegel de reconciliar al individuo con el todo social. Y que finalmente, a pesar de todo, no lo logra.
No logra encontrar un concepto, al menos hasta esta época, válido que le permita realizar dicha reconciliación, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues esto en el fondo lo que hace no es más que reflejar un estado de cosas que es del mundo burgués, donde prácticamente es el todo social que se le impone al individuo, ¿no? Eh, y para finalizar, ¿no? Con esta exposición, eh, quería yo mencionar solamente ya como último pasaje unos fragmentos que se han recuperado de Hegel respecto a temas políticos, donde Hegel eh, menciona sobre y aborda la Constitución alemana, ¿no? Aborda la Constitución alemana. Y eso se refiere justamente al escrito que se trata sobre que los magistrados puedan ser elegidos por su representante. Entonces, se trata ahí de la situación interior de Württemberg, ¿no? Y ahí el contexto era la pugna entre el duque y los estamentos frente a Francia, ¿no? Y el duque más bien estaba simpatizando con la intervención austríaca. Bueno, en este escrito lo importante es que aquí ya se va a ver de una manera más tajante, podría decirse, una diferencia entre la positividad de Berna y la positividad en Frankfurt. Como habíamos dicho en Berna, la contraposición es más metafísica, no es una contraposición entre las antiguas repúblicas y el presente, ¿no? Y que Hegel veía pues la esperanza de resucitarlas a través de la Revolución Francesa. En cambio, en Frankfurt, el concepto de positividad va a tener una mirada más histórica, ¿no? Cuando hable Hegel de las instituciones presentes, ¿no? A propósito de este fragmento, de este escrito, Hegel lo que va a ver es que en el curso de la historia, algo que era originariamente correcto puede dar lugar a una institución inhibidora del progreso, incluso reaccionaria. ¿Qué dice Hegel literalmente? Dice lo siguiente. Hablando él de la Constitución alemana, dice, ¿qué ceguera la de aquellos que creen que las instituciones, las constituciones, las leyes que ya no se concuerdan con las costumbres, las necesidades y las opiniones de los hombres, y de las cuales del espíritu ya habían huido, pueden seguir subsistiendo? Y que continúen suponiendo que las formas por las cuales el entendimiento y los sentimientos ya no tienen interés son suficientemente poderosas como para constituir el vínculo de unión de un pueblo. Todas las tentativas de procurar, por intermedio de chapucerías grandilocuentes, nueva confianza en las condiciones y partes de una constitución que ha sido abandonada por la fe, todos los intentos de ocultar con bellas frases a los sepultureros de lo existente, no solo traen vergüenza a sus inventores, preparan también una erupción mucho más terrible, en la que se agrega la venganza al sentimiento de la necesidad del mejoramiento, y en la que las multitudes, siempre engañadas y oprimidas, llegan hasta punir deshonestidad. Contradice tanto a la sensatez como al honor el que uno, ante el sentimiento de que va a ocurrir una conmoción de las cosas, no haga nada salvo esperar que el viejo edificio, con sus cimientos ruinosos, se derrumbe y le sepulte bajo los escombros, ¿no? Bueno, en otras palabras, aquí Hegel lo que va poniendo ya no es una contraposición tajante entre la antigüedad no positiva y una modernidad positiva, ¿no? Sino más bien que Hegel trata de reparar en la idea de cómo una institución social puede hacerse positiva, ¿no? Cómo una institución social que en un momento correspondía en una determinada época, pues ya no corresponde y ya no concuerda con determinadas fuerzas, ¿no? Y esto es muy interesante porque esta contraposición entre fuerzas determinadas y las instituciones que ya no corresponden a esas determinadas fuerzas, eso es algo que también, por ejemplo, va a tomar Marx finalmente, ¿no? Eh, y es ahí donde podríamos ver parte del nacimiento también de la dialéctica hegeliana, ¿no? En Berna, si bien encontramos pues una posición quizás más revolucionaria, podríamos decir, de Hegel, en Frankfurt más bien vemos una reconciliación con el cristianismo, en el caso de Hegel. Pero a pesar de ello, Hegel, en su intento sincero de poder reconciliar al individuo con la sociedad, lo que logra descubrir es justamente ese aspecto dialéctico, ¿no? Una de las primeras manifestaciones de esa dialéctica es cómo determinadas instituciones sociales ya no concuerdan con las fuerzas, con las necesidades, ¿no? Hegel llega a decir que no concuerdan con las necesidades y opiniones de los hombres, ¿no? Entonces,
como dice incluso George Lukács y Terry Pinkard, es en estas condiciones donde se va desarrollando pues los primeros gérmenes de la dialéctica, ¿no? Y lo curioso es, y con esto ya termino, que esta posición dialéctica del concepto de positividad nazca justamente en la crisis de las concepciones sociales del joven Hegel, ¿no? Esto es lo más interesante, ¿no? Lukács dice que esto es algo paradójico, ¿no? Que justo en su abandono de las concepciones más revolucionarias que tenía en Berna, curiosamente en su intento sincero de reconciliarse, de reconciliar al individuo con el todo social, Hegel, sin querer quizás, descubre los gérmenes de la dialéctica, ¿no? Y bueno, y con esto yo, ya por cuestión de tiempo, culmino la parte de mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecidos de verdad con el colega Gonzalo Aguirre y Javier Palomino del Grupo Polemos por sus aportes que fueron muy provechosos en esta noche. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.